Amén. Bendito sea el Señor. Los invito a abrir la palabra de Dios en Primera de Pedro 4:8. Primera de Pedro 4:8. Dándole lectura en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitudes de pecados. Amén. Todo Dios iba a ser maravilloso, porque Jesús va a derramar de su poder. El justo Dios iba a ser maravilloso, porque Jesús va a derramar de su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor.
hermanos queridos, que no olvidemos su venida, que no la tengamos por tardanza, porque cuando estemos así estaremos velando y orando, porque no sabemos el día ni la hora que Él vendrá, ¿cierto? Así que el Señor nos ayude para tener alguno de estos privilegios. Aquí habían promesas para los que están durmiendo, como también los que queden vivos, ¿cierto? Pero debemos estar como esas 5 vírgenes prudentes con nuestra vasija con aceite. Que Dios nos bendiga y bendiga a la congregación. Amén. El Señor es mi pastor y nada puede faltarme. En lugares delicados sé que puede guiarme por sendas de paz, junto a aguas de reposo. Siempre me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú siempre vas conmigo. Te cantaré todos los días de mi vida, y en tu casa moraré por largos días. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú siempre vas conmigo. Te cantaré todos los días de mi vida, y en tu casa moraré por largos días. El Señor es mi pastor y nada puede faltarme. En lugares delicados sé que puede guiarme por sendas de paz, junto a aguas de reposo. Siempre me pastoreará, confortará
les bendiga. Primeramente quiero agradecer al Señor por la vida y la salud que Él me concede, porque Él ha sido bueno, nos ha permitido llegar hasta este lugar, aunque el calor un poquito azarea, ¿no es cierto? Pero con todo agradecemos al Señor porque Él es bueno. Vamos a tener una palabra, Lucas 5, el verso 10. Lucas 5, el verso 10. Lucas 5, verso 10. Si la han encontrado, Lucas 5, el verso 10 dice: y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra. Así es. Como le digo, ando media, porque el calor me hace doler un poco la cabeza y con el azúcar no es muy buen compañero el calor, pero con todo agradecemos al Señor. Así es, Jesús. Bueno, todos conocen la historia de la pesca milagrosa. Yo creo que todos lo han leído. Así es. En este día vamos a hablar de un hombre que fue discípulo de Jesús por 3 años, ¿no es cierto? Estuvo 3 años aprendiendo, moldeando su carácter, porque Pedro escuchó, ¿no es cierto?, todas las enseñanzas de Jesús, lo que nosotros leemos en los evangelios, ¿no es cierto? Él lo escuchó directamente de Jesús. Pero Pedro, a pesar de escuchar las enseñanzas, cometió errores, era medio impulsivo. Así es. ¿Está muy fuerte así? Si no, le bajo a 2. Ahí para que no esté tan fuerte. Era impulsivo, actuaba y hablaba sin pensar. ¿Y cuántas veces no somos así nosotros también? Pero Pedro tenía algo a su favor en ese entonces, en esos 3 años, que él no tenía el Espíritu de Dios. Así es. Por eso que él era impulsivo, hablaba sin pensar, cometía errores, pero aún así Jesús le dijo: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿No es cierto? Vamos a leer el capítulo 5 para comprender por qué le dijo hasta ahí. Del capítulo 5, del 1 al 11, por favor. Dice así, la pesca milagrosa. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando él terminó de hablar, Simón dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Yo he visto de repente, a nosotros nos gusta ver los reportajes de aquí de Valdivia cuando salen a la mar, ¿no es cierto?, los pescadores. Entonces, ¿se imagina usted cuando Simón le dice: toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado? ¿No es cierto? Y en la vida espiritual muchas veces queremos hacerlo solo. Queremos ir a pescar almas solos.
Pero Jesús ahora le dijo que él iba a entrar en su barca. Y ahí cambió todo. Entonces, cuando Jesús, me gusta esa parte cuando dice, y viendo esto, cuando ya llenaron las barcas, todo con los peces, dice, Pedro cayó de rodillas. Yo le puse a esta palabra, ¿quieres ser usado por Jesús? Sé discípulo primero. ¿Por qué? Porque Simón Pedro cayó de rodillas y eso es señal de humildad, de que él no podía solo, que él necesitaba de Jesús. Pero hoy en día vemos muchas veces que queremos títulos en las iglesias, queremos ser reconocidos, que ojalá me inviten aquí, me inviten allá, pero nunca ponemos en nuestra barca a Jesús. Entonces, si yo quiero ser usado, que el Señor de verdad me use, pero no para mi conveniencia, primero debo aprender de Él. Imagínese, Pedro estuvo 3 años, como yo le decía, esos 3 años él estuvo aprendiendo, pero aún así él cometía errores. Pero después la ayuda que vino para Pedro fue que tuvo el Espíritu Santo. Por eso que es necesario tener el Espíritu Santo. Porque muchas veces, yo he visto, vamos a la escuela dominical o venimos a la iglesia y comprendemos en algo la palabra porque el que está delante me lo explica. Pero no hay nada mejor que tener el Espíritu Santo para comprender todo. ¿Y cómo no iba a entender cuando después Jesús, ahí en Mateo 13, dio, ¿no es cierto?, Mateo 13 del 47 al 50, dio la parábola de la red? Porque la gran mayoría eran pescadores. Era hombres sin letra, ellos trabajaban en la pesca solamente. Entonces en Mateo 13, del 47 al 50, ahí la parábola de la red. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en la mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cesta y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y lo echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Yo creo que Pedro fue uno de los primeros, o Andrés o los otros pescadores que entendieron inmediatamente, yo creo, esta parábola. Porque el que es pescador va a entender, porque decía que se llena, pero también dice que hay toda clase de peces, ¿no es cierto? Y en las iglesias también hay toda clase de peces. Por eso que Dios es el que va a separar. Como yo les decía, vamos a ir viendo, vamos a leer bastante ahí en Mateo, del 14 en adelante, Mateo capítulo 14, viendo cómo era Pedro. Y después vamos a ver al Pedro que estaba en los Hechos. Pero primero vamos a ver a Pedro ahí en el capítulo 14, del 22 al 33. Dice así. Enseguida, lleva por título Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Amén. Aquí podemos ver primero a un Pedro, ¿no es cierto?, que le decía: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él quiso probar si podía caminar sobre las aguas. Se puso valiente Pedro en ese entonces. Pero después vemos que donde empezó a ver para el lado, Pedro se hundió.
Entonces, aquí es lo que el Señor le dice, hombre de poca fe. Así es. ¿Por qué dudaste? Porque aquí vemos el aprendizaje que fue Pedro. Que él quiso de primera, muchas veces nosotros también queremos ser valientes y hacer las cosas solos. Así es. Pero lo que no entendemos es que sin Cristo es imposible caminar por el agua. Sin Cristo es imposible caminar en este mundo. Por eso que debemos andar con Él. Así es. Después seguimos en Mateo 16. Mateo 16, del 13 al 20. Dice la confesión de Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él le dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atare en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatare en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Gloria a Dios. Aquí vemos que con todo lo que Pedro había, ¿no es cierto?, ya visto, él hizo una confesión. Y le dice, respondiendo Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló. O sea, que debe haber venido el Espíritu para revelarle eso. Porque para que usted entienda la palabra de Dios, tiene que venir el Espíritu Santo. Y muchas veces el Espíritu Santo quiere tocar, pero uno no deja. Uno a veces tampoco quiere ser discipulado. A veces quiero mandarme yo solo. A veces quiero hacer lo que a mí se me plazca, y no es así. Por eso que Pedro tuvo que ir creciendo en el Señor. Pero aquí vemos, ¿no es cierto?, nuevamente, como yo le decía, él era muy impulsivo. Y si seguimos leyendo del 21 al 25, vemos algo que pasa con Pedro. Primero Pedro, ¿no es cierto?, aquí la convicción de que él le dice: tú eres el Cristo. Pero aquí viene algo que Jesús anuncia. Vamos a leer del 21 al 25 solamente. Del mismo Mateo 16. Jesús anuncia su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Amén. Habíamos, ¿no es cierto?, visto que Pedro, la confesión que había hecho antes, que él era Cristo, que conocía quién era, pero aquí quería, ¿no es cierto?, persuadir al Señor de no ir a Jerusalén para que no le vayan a hacer nada. Pero Jesús siempre le decía que él iba a morir, pero iba a resucitar. Pero Pedro en eso, por eso yo le decía, él era muy impulsivo para actuar y hablar. Quería como decirle: no, Señor, no vayas, porque te van a hacer daño. Tal vez humanamente uno podría entenderlo si yo le quisiera decir: no, porque te van a hacer daño, no vayas. Pero Jesús siempre le decía: me es necesario pasar por esto. Pero aquí dice, aquí no reprendió a Pedro. ¿Pero a quién se le había metido en su mente a Pedro? Satanás. Entonces, ¿qué pasa cuando en nosotros vienen pensamientos que no son? ¿Quién se mete en nuestros pensamientos? Satanás.
Entonces Jesús reprendió a Satanás. ¿Por qué? Porque Pedro había dejado entrar en su cabeza cosas que no debía. Por eso que tenemos que tener cuidado cuando empezamos a escuchar o se me vienen pensamientos que no están acorde de la palabra de Dios. Porque por eso que le dijo, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira. ¿Por qué? Porque él no estaba mirando lo que Cristo iba a hacer en la cruz. Él no entendía lo que Cristo iba a hacer en la cruz, Pedro. Pedro aún no entendía lo que Cristo iba a hacer. Yes. Porque era necesario para que hoy día pudiéramos estar aquí. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera tenido miedo? Pero él no. Él fue obediente y obediente hasta la muerte. Y esta partecita después cuando le dice ahí en el 24, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero a veces a nosotros nos cuesta negarnos a nosotros mismos. Yes. Porque negarse a uno mismo significa que ahora ya no tomo yo mis propias decisiones. Ahora yo estoy al servicio de Cristo. Amén. Y Pedro todavía no comprendía eso. Pedro después lo comprendió en los hechos. Pero en este momento él tal vez no entendía. Yo me imagino a Pedro, tal vez se sintió triste. Porque se imagina que Cristo le dijera, quítate delante de mí, Satanás. Y usted le dijo algo. ¿Cómo se sentiría usted? Yo creo que es una palabra súper fuerte si Cristo te dijera eso, ¿no es cierto? Pero mi Cristo, que es tan bueno, después lo premió. Porque si seguimos leyendo en el 17, tal vez Pedro, es lo que yo pienso, hermano, no dice la Biblia, pero puede ser que tal vez Pedro se sintió triste, dijo, tal vez el maestro me desechó, tal vez el maestro ya no quiere nada más de mí. Pero en el 17, del 1 al 13, vemos que el maestro nos corrige, pero después nos da la consolación. Ahí en Mateo 17, del 1 al 13. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte en un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí que le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quiere, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús, ¿sigo? Sí, hasta el 13. Jesús le dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que le había hablado de Juan el Bautista. Amén. Aquí vemos, ¿no es cierto? Por eso yo le decía, Pedro, bueno, junto a Juan y a Jacobo, tuvieron la experiencia, ¿no es cierto?, que fueron con Jesús y escucharon la propia voz del Padre. Yo me imagino que eso debe ser algo maravilloso, escuchar la voz del Padre y sentir ese temor de que ellos tuvieron que postraron sobre su rostro, o sea, ellos ni siquiera querían mirar. Entonces yo me puedo imaginar cuando estemos delante de Él, ¿cómo será? Como veíamos Pedro antes, lo retaron por lo que dijo. Pero después, ¿no es cierto?, le vino esto, que yo creo que igual fue como una consolación, porque muchas veces cuando alguien predica o leemos la palabra, nos sentimos como que Jesús nos está corrigiendo. Y muchas veces no es agradable. Por eso que cuando le decía, niéguese a sí mismo, porque como ya no vivimos nosotros, ahora vive Cristo en nosotros. Y cuando igual le dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Pero muchas veces nosotros vivimos un evangelio tan light que como que no
no pasa nada, hago lo que quiero, si quiero le doy el tiempo a Dios, si no, no quiero. Pero el padecer, porque anoche veíamos una película que se llama La Forja, es una de las últimas películas de los hermanos Kendrick, y se trataba del discipulado. Fue justo como anillo al dedo porque yo iba a hablar esta palabra, y él decía, en la iglesia de repente llegan muchos que quieren recibir la salvación, pero no quieren ser discípulos de Jesús. Porque a veces queremos el regalo de la salvación, pero no queremos ser discipulados, negarnos a nosotros mismos y seguir y tomar la cruz. Tomar la cruz, yo siempre digo, cuando leo dice tomar la cruz, es ver cómo Jesús llevó la cruz por el Gólgota. Que fue, ¿no es cierto?, iba todo golpeado, iba siendo vituperado, le gritaban cosas. Entonces cuando Cristo me dice que yo tome mi cruz, significa que este caminar va a ser complicado. No va a ser difícil. No va a ser fácil. O sea, perdón, no va a ser fácil. Pero volvemos cuando Jesús se subió a la barca de Pedro. Y vemos, ¿no es cierto?, que sin Él es imposible, pero con Él en nuestra barca es posible todo. Aunque va a ser complicado este caminar, si Jesús está en nuestra barca, todo va a salir bien. Y eso es lo que Pedro fue aprendiendo de a poco. En esos 3 años, aunque era medio enojón, actuaba y hablaba y todo ese tipo de cosas, como somos nosotros de repente. A veces somos muy enojones, nos enojamos por todo, pero Jesús quiere moldear nuestro carácter. Y uno de los mejores ejemplos es Pedro. Seguimos ahí en Mateo 18, 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Yo creo, bueno, si usted lee antes, nos habla de cómo debemos perdonar al hermano, ¿no es cierto? Y tal vez Pedro quería saber, pero si me hace 1 o 2, tal vez eso nomás debo perdonar, tal vez después puedo yo decir cualquier cosa. Pero lo que Jesús le dijo, no diga hasta 7, sino hasta 70 veces 7, o sea que siempre usted perdone a su hermano. Le enseñó sobre el perdón. Como yo le decía, vimos esa película y meditábamos que a veces es más fácil pedir perdón. Cuando yo cometo un error, pedir perdón es más fácil. Pero yo perdonar a alguien, a veces es más difícil. Porque esa persona no se acerca a mí a pedirme perdón. Pero yo debo perdonarlo, aunque me siga hiriendo. ¿Por qué? Porque así como Jesús me perdonó a mí, yo debo perdonar a los demás. Y es un mandamiento que Dios nos dejó. ¿Por qué? Porque si usted no perdona a su hermano, Dios tampoco escuchará su oración. Lo dice cuando le enseñó el Padre Nuestro a los discípulos. Por eso es importante. Usted no espere que anden, hoy perdón hermana, yo le hice, no espere eso, es usted perdone. Usted perdone. ¿Por qué? Porque si usted no perdona, entran las raíces de amargura. Porque este me hizo esto me hizo esto otro, y la palabra es muy clara, que el que tiene raíces de amargura o odio en su corazón, deja de alcanzar la gracia. Y la gracia es la salvación de Dios. Entonces, por eso que Jesús nos dice que yo debo perdonar. Es un bien para mí, no es para la otra persona. Dios se encargará de él y ojalá toque el corazón de los que nos hacen cosas. Pero yo no debo tener rencor en mi corazón. Yo debo perdonar a los demás si alguien me hizo algo. Porque es un bien para mí, para que podamos volar, para que no tengamos ningún peso nosotros de que yo tenga algo contra alguien que me hizo y nunca me pidió perdón. No, usted perdone, suéltelo, déjelo ir, suéltelo. Vamos ahora, nos trasladamos a Mateo 26, del 30 al 35. Mi hermana Anita, ¿no es cierto? Ella nos predicó el otra vez. La negación.
Mateo 26 del 30 al 35. Dice así: y cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Después vamos a leer en Juan lo mismo, pero dicen otras cosas. Juan 13 del 36 al 38. ¿Qué pasa con esto? Algunos dirán: ¡ay, pero Pedro negando al maestro! Pero no nosotros hacemos lo mismo. Cuando nos bautizamos o cuando empezamos, uno promete mucho. No, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, voy a estar todos los días en la casa, voy a estar en las oraciones, voy a estar en los ayunos, pero no cumplo lo que prometo. Porque muchas veces le doy el tiempo a otras cosas. Le doy el tiempo a todo lo que está en el mundo, o todo lo que para mí supuestamente es importante, pero dejo lo principal. Entonces aquí Pedro, ¿no es cierto?, que le decía: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y dice: y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pero como Jesús es Dios, Él conocía lo que iba a pasar. ¿Qué dice Juan 13 del 36 al 38? Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y vamos a Lucas 22. Lucas 22 del 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Aquí vemos algo en Lucas que nos dice: Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos. Y ahí me voy a salir un poquito de dentro, es lo que pasó con Job. ¿Por qué? Porque el enemigo en el mundo tiene en sus manos a los que están en el mundo. Debemos tener claro eso. Los que están en el mundo, los que no han conocido a Cristo, el enemigo puede hacer con ellos porque los tiene en sus redes. Pero al que es hijo de Dios, aquí dice, tiene que pedir permiso para zarandearos. Porque lo vemos con Job. ¿Qué pasaba? Decía que vino, ¿no es cierto?, Satanás de rodear la tierra, y Dios le dijo: ¿no has visto a mi siervo Job? ¿No has considerado a mi siervo Job? Pero Job dice que era justo y temeroso. ¿Podrá decir eso el Señor de nosotros? Era perfecto. Entonces, el Padre, o sea Dios, le da el permiso a Satanás para de repente zarandearos, pero para probarlos. Pero aquí, ¿no es cierto?, dice: pero yo he rogado por ti. Por eso que Jesús es el que intercede por nosotros. El que está intercediendo por nosotros. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahí le decía, ¿no es cierto? Entonces, por eso que a veces hay gente que le echa toda la culpa siendo cristiano. Dice: no, el enemigo me tocó, el enemigo me hizo esto, el enemigo aquí, el enemigo allá. Pero también debemos ver, porque no sé si estoy equivocada, en Santiago, cuando habla de las pruebas, cuando dice que Dios no puede ser tentado por nadie. Pero si somos tentados es por nuestras propias concupiscencias, o sea, nuestros propios pecados. Léalo, por favor, mami. Sí.
Dice así, del 12 voy a leer. Sí. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que haya concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amado hermano mío, no erréis. Dios no puede ser burlado. Amén. Por eso, hermanos, que tenemos que tener cuidado, porque cuando vienen cosas a nosotros, a veces son nuestras propias luchas que estamos viviendo. Son cosas que no queremos dejar de lado. A veces vienen las tentaciones como los vicios o cosas que vivíamos antes, pero es por nuestras propias, de repente, pensamientos, y el enemigo ve al tiro una debilidad. Pero si usted es hijo de Dios, Satanás tiene que ir a pedirle permiso primero al mero mero, al de arriba, y el Señor va a mirar si usted va a poder pasar la prueba o no va a poder pasar la prueba, porque dice que Él no nos da más carga de la que no podamos llevar. Por eso que la oración, por eso que después igual vamos a ver, cuando estaba ahí, ¿no es cierto?, en el Getsemaní, ¿qué le decía a sus discípulos? Oren para que no entren en tentación. Pero ¿qué ellos hicieron? Durmieron y vino 3 veces y lo halló, ¿no es cierto?, durmiendo. ¿Por qué? Por eso que es importante la oración, porque la oración no es otra cosa más que la comunicación con Dios, y es algo, ¿no es cierto?, la comunión con Dios que yo tengo, y es lo que yo voy a estar en contacto con Dios. Y lo otro principal, obviamente, es la palabra de Dios. Porque Jesús, vemos, el principal, Él nos dejó ejemplo en todo, que Él venció cuando Satanás quiso tentarlo, Él venció con la palabra. ¿No es cierto? Entonces son 2 cosas que tenemos que tener cuando vengan pensamientos que no son de Dios, o cosas que, como a Pedro, que Satanás vino a decirle, dile al Señor que no vaya a la cruz. Cuando vengan esos tipos de pensamientos, de cosas que no son de Dios, ore y lea la palabra. Porque ahí va a estar la victoria. Y lo vemos por la palabra, lo vemos por Jesús, ¿no es cierto? Vamos a ir a, no leímos Lucas, ¿no es cierto? Sí, ya. Ahora vamos a ir a Marcos 14, del 26 al 31. Marcos 14, del 26 al 31. Dice así, Jesús anuncia la negación de Pedro. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Ya aprendimos eso con la hermana Anita, que el gallo cantó 2 veces y él lo negó 3 veces, para que no nos olvidemos de eso cuando nos pregunten. Aquí nuevamente, ¿no es cierto? Bueno, era para que se cumpliera lo que había dicho el profeta, ¿no es cierto?, que él heriría al pastor y las ovejas, ¿no es cierto?, eran dispersadas. Volvemos a Mateo 26, del 37, Mateo 26, 37. ¿Se acuerdan que leíamos que por qué Jesús le decía que orara? Y para que no entre en tentación, y le dijo Jesús, he orado por ti, porque Satanás quería zarandearlo. En el Mateo 26, 37, después el 40 y el 41. Dice así, y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. 40, dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne.
Esta carne es la que nos hace hacer cosas que no queremos a veces. Por eso es que debemos, ¿no es cierto?, meditar en su palabra. Vamos a ir a Juan y orar para que no entremos en tentación. Juan 18, 10 y 11. ¿Por qué? ¿Qué pasó después con Pedro cuando ya vinieron y arrestaron a Jesús? ¿Qué pasó con Pedro? Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Jesús sabía muy bien lo que él iba a pasar, pero Pedro aún así todavía él creía que con sus propias fuerzas iba a cambiar algo. Pero a veces lo que no entendemos es que Dios es soberano en todo. A veces nuestra pequeña cabeza pensamos, no, yo voy a pensar esto para hacer mejor, pero Dios es soberano. Me gusta esa palabra cuando dice que sus pensamientos no son mis pensamientos, sus caminos no son como mis caminos míos. A veces yo puedo creer hacer algo bueno, pero no es así. A veces Dios me pone una prueba y tal vez yo pienso que es algo malo, pero es para que yo crezca. Entonces, por eso que muchas veces no comprendemos los planes de Dios. Y Pedro aquí no comprendía aún, le dijo, es necesario, lo retó, después lo llevó a la transfiguración, y aún así después en la oración cuando estaba en el Getsemaní le decía, ora para que no él, y él igual entró en tentación porque llegó y sacó, porque para hacer eso es que él sintió ira, ¿no es cierto? De sacar la espada y cortarle la oreja a alguien. Pero después usted sabe que Jesús incluso ahí hizo un milagro y le puso la oreja nuevamente a Malco, ¿no es cierto? Juan 21. Juan 21. Vamos a leer del 1 al 19. Juan Dice así: 21. Jesús se le aparece a los 7 discípulos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Didimo, Natanael de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él le dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y él le dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: este es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó a la mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando las redes de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a la tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tanto, la red no se rompió. Le dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo el pescado. Y esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a los discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció y que le dijere por tercera vez: ¿me amas? Y él le respondió: Señor, tú lo sabes, todo
Tú sabes que te amo, Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo y extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Amén. ¿Por qué quise leer todo? Porque ellos vieron a un personaje, ¿no es cierto?, a la distancia, y le dijo exactamente las mismas palabras que leímos al inicio en Lucas, cuando le dijo que se iba a subir a la barca, pero que echaran nuevamente la red porque no habían pescado absolutamente nada. Aquí vuelve a pasar lo mismo, no pescaron nada, pero ellos no se daban cuenta que era él. ¿Y a qué voy con esto un poquito eso? Que muchas veces Jesús puede andar al lado de nosotros, y no sabemos que Él es. Muchas veces el Señor nos puede probar de tal vez ahí un viejito pidiendo limosna para probarnos si puede ser el Señor Jesús, y usted ni yo se nos va a dar cuenta, pero yo pasé nomás. Tal vez de repente el Señor me puede probar en cada cosa con un niño, verse como un niño. Por eso que debemos tener cuidado, por eso que cuando dice, se lo hiciste a este pequeño, cuando estuve enfermo me fuiste a visitar, va a decir Jesús. Y vamos a decir, ¿y cuándo estuviste enfermo que no te vimos? Aquí podemos ver que Jesús, Él puede hacer lo que quiera, ¿no es cierto? Aquí vemos a Jesús que ellos no entendían que era Jesús. Después, cuando dice Jesús, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, que es Juan, le dice, es el Señor. Y cuando Pedro oyó esto, ¿no es cierto?, se echó al agua y se puso a nadar para llegar a la orilla. Pero aún así, ellos tenían temor de decirle, preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Por eso que quise leer esta parte, porque muchas veces podemos tener al mismo Señor pidiéndonos pan y no se lo damos. Que el Señor nos ayude. Porque meditaba el otro día cuando fuimos a la cena y había alguien afuera pidiendo una monedita. Muchos pasaron, incluso se burlaban. Y yo decía, ¿y si Jesús nos probara así? Si Él aquí se pusiera, incluso si se pusiera a gritar para probarnos. Si llegara aquí alguien y fuera Él, y después un día nos dijera, yo estuve ahí, pero ustedes ni siquiera me dejaron pasar. Yo estuve ahí y no me diste de beber. Yo estuve ahí y no me diste pan. Qué terrible. Porque yo veía ese día y muchos pasaron, ni siquiera le dieron, aunque sean 100 pesitos. Y eso duele, hermano. Porque la iglesia debería ser la más dadivosa. La iglesia, por eso que si uno quiere ser discípulo de Jesús, aquí los 12 aprendieron de Él. Y después tuvieron que poner por práctica todo lo que aprendieron. Nosotros venimos a la iglesia a aprender de Jesús, venimos a aprender las Escrituras, pero después tenemos que ponerla por obra. Y a veces cuesta. Por eso que entiendo a Pedro cuando andaba ahí. Entiendo que sea enojón, porque somos así. Pero después el Espíritu es el que nos ayuda. El Espíritu es el que ahora nos transforma y podemos ver las cosas distintas. El Espíritu es el que nos hace ahora que aunque todos te digan, ay, pero lo va a hacer para tomar o para hacer cualquier cosa, usted no lo haga pensándolo, ay, ese se va a tomar el dinero o ese va a hacer cada cosa. Usted hágalo porque Cristo lo está viendo. Porque Cristo lo está viendo y Él está notando. Porque muchas veces tal vez no es un simple curadito o un simple pordiosero. Muchas veces he escuchado esa historia que dice que Jesús llegó como un pordiosero a la iglesia y lo echaron. Pero después el que venía con corbata, ese lo recibieron. Y Jesús después le dijo, yo vine, me esperaron y yo vine, pero me echaron. Por eso que tenemos que tener cuidado. Por eso que debemos pedir el discernimiento del Señor. Y usted siempre extienda su mano al que es necesitado. No corte la mano para ayudar a los otros.
Ya leímos ahí Juan, y aquí la partecita después cuando le dice apacienta mis ovejas, le dijo a Pedro. Era como las 3 veces que él lo negó, Amén. pero Jesús le dijo después, ¿me amas? Porque muchas veces negamos al Maestro, pero aún así Jesús, con su amor, nos dice, ¿me amas? Aunque hiciste lo que hiciste, pero si me amas, todo va a estar bien. Y le dio, ¿no es cierto? Aquí no sale, ¿no es cierto?, de que fue papa, ni ninguna de esas cosas, como dicen algunos. Aquí le dice, apacienta mis corderos. Después le dice, pastorea mis ovejas. O sea, que cuide al rebaño, Así es. que esté a cargo de los demás, que lo que él aprendió con Jesús, ahora disipule a los otros que habrían de venir. Amén. Así es Jesús. Y nuevamente después le dice, apacienta mis ovejas. Tal vez después Pedro también le iban a tocar algunos, también enojones. Pero él después tenía que comprender, así como Jesús tuvo la paciencia con él iba a tener que tenerlos con los demás. Vamos a Hechos. Aquí vamos a ver, ya nos falta poco para terminar. Vamos a Hechos 2. Vamos a leer el versículo 4 y después del 14 al 17. Hechos 2, versículo 4 y después del 14 al 17. Hechos 2, el verso 4. Y después del 14 al 17. Dice así: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio oír mis palabras, porque esto no es tan ebrio como vosotros suponís, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Hasta ahí? Hasta el 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Aquí ya vemos Pedro, vino la promesa, ¿no es cierto? Yo no quise leer cuando Jesús le dijo que se quedaran ahí, ¿no es cierto?, en Jerusalén. Aquí vino la promesa del Espíritu, y aquí Pedro alzó la voz y dijo, ¿no es cierto?, la profecía que se había de cumplir, lo que estaba, ¿no es cierto?, en los profetas, en Joel, y que se derramaría su Espíritu. Por eso que el Espíritu de Dios está aquí. Solo que hay que abrirle el corazón para que Él entre. Pero eso se cumplió, y después en el 38, vemos, ¿no es cierto?, que ahí después da el discurso, y ahí en ese se convirtieron como 3.000 personas. Pedro en el 38 del 2 dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Después vamos al 4, vamos a leer del capítulo 4 del 8 al 20. Dice así: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y de vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces le ordenaron que saliesen del concilio, y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria, y todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amanecémosles
para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. Y llamándole le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Aquí vemos a un Pedro que ahora no le tenía miedo a nadie que supiera que ellos seguían a Jesús. Amén. Vimos al Pedro que cuando le dijeron, ¿tú eres discípulo? No, yo no lo conozco, dijo. Pero ahora aquí con el Espíritu Santo vemos a un Pedro que no le importa nada, que él quiere obedecer a Dios y decir, sí, yo sigo a Cristo porque no hay otro nombre bajo el cielo que no sea, ¿no es cierto?, con ese poder que es Jesús. Yo buscaba, bueno, sin letra, eso quiere decir, ¿no es cierto?, que ellos no sabían tal vez ni leer ni escribir porque ellos eran pescadores. No es como ahora que todos van al colegio, aunque sean pescadores, albañiles, todos han ido al colegio de repente y saben leer y escribir. Pero en ese entonces los únicos que sabían leer y escribir eran los fariseos, los escribas o los sacerdotes. Pero ellos se maravillaban de que ellos hablaran con tanto de nuevo. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. También yo buscaba que era sin letra y del vulgo. Y del vulgo significaba de clase baja. Era de la plebe o de la chusma, como le decían. Eso significaba. Pero ¿a qué voy con esto? Que si Dios nos llamó por ser lo inútil o lo más bajo de este mundo. Amén. Pero en las manos de Jesús, con su Espíritu, después nos volvemos personas sabias. Entonces, ¿por qué? Porque aquí dice entonces viendo el de nuevo con que hablaban, sabiendo que ellos no tenían ni letra y eran de personas de baja clase social, hablaban con un intelecto, con la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios nunca la gente del mundo la va a comprender. Amén. Entonces, como estos pescadores pasaron a ser elocuentes, ¿no es cierto? Y por eso que le decía, aquí está esa parte cuando decía, más Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Pedro, ustedes saben que escribió 2 cartas. Vamos a leer un poquito qué dice las 2 cartas. Vamos a leer primera de Pedro 5, del 1 al 11. Vamos a leer qué dice un poquito esa carta. Primera de Pedro 5, del 1 al 11. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estar sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él lo exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ser sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistir firme la fe, sabiendo los mismos padecimientos van cumpliéndose en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se da cuenta la forma de hablar de Pedro aquí en su carta? Amén. ¿Y por qué dice que leamos bastante de la vida de Pedro como discípulo? Porque ahora Pedro, él puso en acción, por así decirlo, lo que aprendió. Amén. Y es lo que nosotros debemos de hacer. Si usted ha aprendido algo, ahora póngalo en práctica. A los demás, si usted ha aprendido algo en la palabra del Señor y en el Señor, después tiene que usted traspasarlo. Amén. Tiene que hacer discípulos. ¿Qué dijo el Señor? ¿Cuál fue el mandamiento? Ir por todo el mundo y hacer discípulos. Usted no puede quedarse como por siempre ser, yo quiero ser discípulo nomás. No quiero enseñarle a otro. No, usted tiene que aprender para enseñarle a otro. Porque eso es lo que pasó con Pedro, lo vemos aquí. Vimos a un Pedro que hablaba cuando quería,
hacía cosas que no debía, le faltaba la fe porque le dijo hombre de poca fe, pero aquí él después aprendió que era amar la grey, que era apacentar los corderos, después que debíamos ser humildes, porque él, ¿no es cierto?, decía el anciano, Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. También, ¿no es cierto?, él entendía porque él vio todo, le decía, y le daba el ejemplo que él vio y aprendió todo. Después la segunda carta, segunda de Pedro, ahí a la vueltecita, 1 del 16 al 21 vamos a leer, 1 del 16 al 21. Dice así: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra, gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí en su segunda carta, ¿no es cierto?, como testigo presencial de la gloria de Dios que él vivió con lo que leíamos en la transfiguración. Amén. Ahora se lo decía en esta carta, pero también le decía, tenemos también la palabra profética más segura. O sea que nos hinca a que veamos la palabra del Señor. Está bien ser discípulos y tenemos que seguir siéndolo, obviamente, pero también tenemos que empezar a crecer en el Señor, hermanos, poniendo por práctica la palabra del Señor que hemos oído. Y para terminar vamos a leer en 1 Corintios 1, del 18 al 31. 1 Corintios 1, del 18 al 31, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloria, gloríese en el Señor. Y aquí lo pudimos ver de un simple pescador que no tenía letra y que era de la chusma, como decía, que significaba el vulgo. Dios hizo un predicador que en el primer discurso fueron 3.000 almas, el segundo fueron 5.000 almas que escucharon de Cristo. Así que usted no se sienta menos. Si tal vez les cuesta un poco hablar, si le cuesta un poco entender, no se sienta menos. Pídale al Señor la sabiduría, porque Él lo va a honrar. ¿Qué decía Pedro en sus cartas? Humillémonos para que Él nos exalte, ¿no es cierto? Porque decía que al soberbio lo mira de lejos, pero al humilde Él lo va a exaltar. Por eso no se sienta menos y sea discípulo y aprenda. Aprenda, vayamos aprendiendo, pero pongamos por obra lo que hemos aprendido, así como lo hizo Pedro. Esta ha sido la palabra.
Le voy a pedir a mi papá que pase este lugar para que ore por los que escucharán esta palabra, porque tal vez hay muchos que todavía dicen, yo no entiendo la palabra, me falta mucho. La palabra nos decía que hay que pedirle al Dios que Él tiene la sabiduría, ¿no es cierto? Él tiene el poder y todo es de Él y todo es por Él. Así que mi papá ora también por los enfermos. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más por esta palabra, Señor, que nos enseña y que nos enseña a través de ella, Señor, a guardar todo lo que usted nos ha dado en ese libro sagrado que tenemos en nuestras manos. Y necesitamos, Señor, de tu gracia y le pedimos al Espíritu Santo que traiga la iluminación a nuestras vidas y que cada día, Señor, seamos, Señor, discípulos, Padre, para aprender de tu palabra. Y debemos, Señor, escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que tenemos la vida eterna, y ellas son las que hablan de usted, mi amado Jesús. Muchas gracias en esta tarde, Señor. Oramos, Padre mío, para que a través de tu Espíritu Santo pueda redarguir nuestra mente y nuestro corazón, Señor, y para vivir una vida consagrada, apartada. Dios mío, aunque estamos en este mundo, pero no somos de acá. Y pedimos tu ayuda y tu respaldo para que nos pueda guiar y fortalecer a través de tu Espíritu Santo. Y trae la confianza, la fuerza, la fe, la esperanza. Dios mío, que usted es nuestro Dios y que creemos y que usted vendrá a buscarnos. Porque usted murió y resucitó. Y hoy está a la diestra del Padre, Señor, intercediendo para darnos vida y vida en abundancia y vida eterna. Clamamos, Señor, para los que van a oír tu palabra, por aquellos que están tristes y angustiados, por aquellos que no tienen esperanza. Usted es la esperanza, usted es la vida, usted es el camino, usted lo es todo, Señor. Por eso te agradecemos en esta tarde. Bendecimos tu santo nombre y te honramos, Señor. Oramos, Padre, por aquellos que están enfermos, Señor, en los hospitales, las viudas, los huérfanos, por este anciano que está junto a nosotros, Señor. Te pido que tomes el control de su mente, de su corazón, y les des paz, Señor. Y durante el sueño de la noche quizás se ponga a pensar allí en su lecho. Pero yo te pido que a través de tu Espíritu Santo traigas el consuelo, Señor, y que pueda reconocerte, Señor, como el único Dios y Salvador de su vida. Y dale la esperanza, Señor, de salvación. Te clamo humildemente en esta tarde. Y que esta palabra, Señor, jamás va a volver vacía, porque Isaías lo declara en su libro, Señor, donde dice que jamás va a volver vacía, sino que va a ser un efecto en aquellos que la reciban. Padre, muchas gracias en esta tarde. Te pedimos todas estas bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Amén, y amén. Demos la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Llegará para ti un nuevo día. Para ti que has perdido la esperanza de llorar, tus ojos ya están cansados, pero yo sé que Dios no te ha olvidado. Paciente espera en Jehová, paciente espera en Jehová, pues los que esperan en Él nunca serán avergonzados. Paciente espera en Jehová, la prueba ya pasará, entonces tú cantarás cuando Dios te dirá: siervo aprobado. Paciente espera en Jehová,
Llegará para ti un nuevo día, para ti que has perdido la esperanza de llorar. Tus ojos ya están cansados, pero yo sé que Dios no te ha olvidado. Paciente espera en Jehová, paciente espera en Jehová, pues los que esperan en Él nunca serán avergonzados. Paciente espera en Jehová, la prueba ya pasará, entonces tú cantarás cuando Dios te dirá: siervo aprobado. Paciente espera en Jehová, paciente espera en Jehová, pues los que esperan en Él nunca serán avergonzados. Paciente espera en Jehová, la prueba ya pasará, entonces tú cantarás cuando Dios te dirá: siervo aprobado. Amén. Padre, te damos muchas gracias, Jesús, por este día. Gracias por las bendiciones. Gracias, Señor, porque tú nos haces ver que tú estás con nosotros. Nuestros vecinos, Señor, no están aquí por casualidad, es porque tú lo has traído, Señor, porque tú eres el dueño de la mies, porque tú eres el dueño de la barca, Señor Jesús, porque tú eres el que toca la vida del ser humano. No somos nosotros los hombres, las mujeres. Es usted, Señor, actuando en nosotros. Y te damos muchas gracias, Jesús bendito, por habernos dado, Señor, ese privilegio, así como se lo diste a Pedro y se lo diste a sus discípulos, de poder entender tu palabra, de poder entender tu voluntad, tu precepto y todo lo que tú venías a hacer a esta tierra. Y te damos gracias en este día por tu palabra grandiosa, maravillosa, porque así como Pedro también pudo perfeccionarse, establecerse, Señor, en ti, pudo aprender de ti, del maestro de los maestros, Señor. Así también nosotros hoy día tenemos la palabra profética más segura, inspirada por ti, para poder nosotros guiar el camino hacia Canaán. Te damos muchas gracias en esta hora. Bendice a cada uno de los que hemos venido. Bendice a nuestro vecino. Bendiga a mi hermano Joelito. Bendiga a mi hermano José. Bendiga a mi hermana Lorena, que tuvo que retirarse, Señor. Usted sea disipando, Señor, los vientos contrarios, Padre. Tú conoces su vida en el nombre de Jesús. Tu palabra lo dice, Señor. Solamente debemos confiar y cobrar ánimo porque tú estás con nosotros. Te damos muchas gracias en esta hora, Jesús. Gracias porque nos fortalece en medio de la tormenta. Gracias porque nos fortalece en medio de la prueba, Señor. Y te agradecemos en este día una vez más haber venido a esta tierra y haber dado tu vida, derramado tu sangre para que hoy estemos aquí, Señor, porque tú venciste en la cruz. Te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Demos la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria